El día de hoy vamos a tocar un tema que le aviso desde ahorita. Va a ser difícil de digerir. Por lo tanto, necesito que despierte. Necesito que esté atento porque vamos a estar aprendiendo acerca del capítulo 10 del libro de Génesis. Y este capítulo está completamente destinado a una genealogía. Entonces necesitamos su concentración aquí. Y antes de entrar de lleno a este capítulo, quisiera hacer una breve recapitulación de lo que hemos aprendido en las últimas exposiciones del libro de Génesis. Y a manera muy general, hemos pasado varios domingos analizando y aprendiendo acerca de la historia del diluvio. Seguramente usted lo recuerda. Leímos que la maldad en el hombre había sido abrazada por toda la humanidad, tanto por los descendientes de Caín, como era de esperarse, pero incluso llegó el momento en el que también los descendientes de Set, quienes habían mostrado piedad hasta cierto punto, tarde o temprano se vieron envueltos en su pecado. Hermanos, el mundo entero llegó a estar inundado del pecado. Y esta maldad de ninguna manera podía pasar desapercibida delante de Dios. Y por lo tanto, Él le pidió al único hombre piadoso que quedaba, a Noé, que construyera una embarcación en la que se salvarían unos pocos, los representantes de todas las especies terrestres, y se salvarían ¿de qué? De un diluvio universal. Hermanos, también fuimos testigos al estudiar el texto bíblico de cómo las aguas subieron hasta cubrir toda la tierra. Esto fue un diluvio universal. Y las aguas aniquilaron a todo ser viviente que estaba sobre la tierra. Pero también vimos la misericordia de Dios cuando las aguas bajaron. Y cuando Noé, junto con todos los que él estaba, tocaron tierra. Y el día de hoy, por medio del capítulo 10, vamos a analizar cómo el Señor, en su gran misericordia y con la fidelidad a su palabra, empezó a repoblar toda la tierra. Hermanos, escucha rápidamente lo que dice Génesis 8, 16 y 17. El Señor le habla a Noé y le dice: sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Salga contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra, y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Eso lo dijo el Señor en Génesis 8. Ahora escuche lo que dice una vez más el Señor en Génesis 9:1. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra. 6 versículos más adelante, el Señor repite lo siguiente: en cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense, pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. Hermanos, como les acabo de decir, el día de hoy seremos testigos de que nuestro Señor, el Dios de la Escritura, respaldó su palabra al cumplirse esta orden que el Señor le había dado a los sobrevivientes del arca. Y hermano, espero de todo corazón que, habiendo constatado la certeza, el cumplimiento, la fidelidad de la palabra de Dios, y después de haber visto el propósito que ella tiene, esta predicación te llene de confianza en el Dios que es verdadero. Espero que usted pueda salir de aquí confiado, que sus fuerzas estén renovadas para seguir adelante en el camino de la voluntad del Señor. Hermanos, en Génesis 10 contemplaremos la fidelidad de Dios al ver el inicio de la restauración de la humanidad. Y vamos a ver esto con un propósito: para que tú creas en su palabra y confíes plenamente en su voluntad. Y vamos a ver el desarrollo de la descendencia de Jafet, de los versículos 1 al 5. También vamos a contemplar el crecimiento de la descendencia de Cam,
de los versículos 6 al 20, para finalizar observando el progreso de la descendencia de Sem, del versículo 21 al 32. Entonces vamos a iniciar con esta primera parte. Vamos a analizar el desarrollo de la descendencia de Jafet. Y vamos a estar leyendo nuestro texto bíblico a medida que vayamos avanzando. Por esta razón le pido que abra su Biblia en el capítulo 10 del libro de Génesis, para leer del versículo 1 al 5. Génesis capítulo 10, versículos 1 al 5. La palabra del Señor dice así: Estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat, Togarmá. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según su familia, en sus naciones. Hermanos, antes que nada, no se preocupe, porque no vamos a estar analizando nombre por nombre, sino que estaremos enfocándonos más en el significado global de la mención de cada una de estas tres familias. Y antes de continuar, debo hacer tres aclaraciones muy importantes que nos van a ayudar a entender ese texto. La primera es que en total vamos a escuchar 70 nombres diferentes. Y resulta que el número 70 era un número muy representativo. Por ejemplo, tanto la genealogía de Jacob como la de Gedeón y la de Acab están formadas de 70 integrantes. Esto se debe a que, bíblicamente hablando, el número 70 engloba la totalidad de una descendencia. Esto significa que la genealogía de nuestro texto del día de hoy no es exhaustiva, sino más bien representativa. Habiendo dicho eso, vamos a ver cómo Moisés seleccionó los nombres de esta lista de una manera estratégica, con un propósito especial. La segunda aclaración que tenemos que saber antes de continuar con el texto es que este pasaje explica la diversificación de la humanidad, pero que lo hace por medio de las divisiones políticas y no raciales. Eso es muy importante, porque muchos han ido más allá de lo que enseña este texto, tratando de entender y de determinar el origen de las diferentes razas que existen en el mundo. Pero como va a poder usted darse cuenta, este pasaje solo nos muestra diferentes naciones y lenguas, y nunca hace un énfasis en los rasgos raciales de las personas que están aquí registradas. Por lo tanto, no nos vamos a enfocar en qué sucedió con las razas de la humanidad o de dónde provinieron las diferentes razas, sino más bien en lo que Moisés quiere comunicarnos. Ahora, la tercera aclaración es que si usted es un lector regular de la Escritura, encontrará nombres que le resultarán familiares. Algunos de ellos están ligados a los pueblos con los que Israel tuvo que lidiar en su proceso de la conquista de la tierra prometida. De hecho, y aquí póngame mucha atención, el propósito principal por el que Moisés escribe esta sección es para que los israelitas, sus lectores originales, entendieran cómo estaba conformado el tablero de la tierra que ellos estaban a punto de tomar, de conquistar. Hermanos, en esa tierra prometida habría pueblos destinados a ser conquistados por los israelitas. Por lo tanto, ellos no tenían que tener misericordia con ellos. Esto debido a la maldición de la que aprendimos la última vez que predicamos Génesis. La maldición pronunciada por Noé en el capítulo 9. Ahora, al mismo tiempo, también habría pueblos que conservarían su dominio en la tierra
que iba a ser la tierra vecina a Israel. Y por lo tanto, Israel debía de conocerlos para poder hacer alianzas, para no pelear batallas que no debía. Hermano, como puede darse cuenta, esta genealogía le sería una guía práctica al pueblo de Israel a la hora de tomar posesión de su tierra. Hermanos, este es el propósito de la genealogía. No determinar de dónde venimos o de dónde vienen los diferentes colores de las razas, sino que Israel supiera cómo moverse, cómo actuar al momento de conquistar la tierra que el Señor les había prometido. Y hermanos, desde este momento ya podemos ver el sentido práctico que este pasaje también tiene para nosotros. Porque así como Israel debía basarse en lo escrito por Moisés en este capítulo 10, de la misma manera nosotros debemos de venir diariamente a este libro para saber cómo vivir nuestra vida. Por lo tanto, no crea que este texto no tiene nada que ver con usted. A través de él aprenderemos lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy, para ti, para tu vida, para que lo pongas en práctica. Muy bien, hermanos, habiendo hecho estas tres aclaraciones, volvamos a nuestro texto. Y vemos que inicia con la frase, estas son las generaciones, o al menos así lo hace en la Nueva Biblia de las Américas. Y esta frase indica una nueva sección en el libro de Génesis. Dios nos ha revelado las generaciones de los cielos y de la tierra. También nos habló acerca de las generaciones de Adán. Incluso nos comenzó a revelar las generaciones de Noé antes del diluvio, en el capítulo 6. Y ahora, en el capítulo 10, nos va a revelar la expansión que tuvieron los hijos de Noé sobre la tierra. Y del versículo 2 al versículo 5, Moisés nos presenta algunos hijos de Jafet y también algunos de sus nietos. Por ejemplo, los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Y sus nietos fueron Askenaz, Rifat, Togarmá, por parte de Gomer, y Elisa, Tarsis, Kitim y Dodamim por parte de Javán. Y usted lo puede ver ahí en su texto. Y probablemente los nombres más conocidos de esta familia de Jafet son Tarsis, el nombre de una nación muy mencionada en el Antiguo Testamento, de la cual, aunque no se ubique perfectamente su localización, sabemos que fue de mucha ayuda para Salomón en la construcción del reino. Espero que usted pueda hacer esa conexión, porque eso significa que usted está leyendo su Biblia regularmente. Ahora, probablemente el siguiente nombre le suene más conocido, y me refiero al nombre Magog, porque se ha vuelto muy famoso debido a la profecía que encontramos en Apocalipsis 20, versículo 8. Esta profecía menciona que esta nación de Magog, junto con su gobernante Gog, serán reclutados en el ejército de Satanás en el día final, en los días postreros. Y probablemente usted se acuerde de eso más fácilmente. Pero hermanos, lo más relevante de la familia de Jafet en sí es la brevedad con la que Moisés la describe. Se podrá dar cuenta la diferencia que hay entre la descripción de Jafet, de la familia de Jafet y de sus hermanos. Moisés solamente ocupó 5 versículos para hablar de esta descendencia. Por ejemplo, para la familia de Cam va a ocupar 15 versículos y para la de Sem va a ocupar 12. De acuerdo con Gordon Wenham, esta brevedad en la genealogía de Jafet se debe al distanciamiento que hubo entre Israel y sus descendientes. Además, de acuerdo con un estudioso del Antiguo Testamento de apellido Walton, el hecho de que la Escritura diga en el versículo 5 que de estos, de los que acabamos de leer, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, sugiere que para los israelitas estos hombres
pueden ser definidos como los habitantes de más allá del mar. Hermanos, la brevedad de la descripción de la descendencia de Jafet nos hace entender que para los israelitas, estas personas no tuvieron relación con ellos. Y esto es algo muy importante, porque fue a través de estas personas, por medio de las cuales el Señor empezó a llenar la población de toda la tierra. Es por eso que no tienen mucha cercanía con Israel, porque el Señor a través de ellos comenzó a cumplir su palabra de que si lo obedecían, si se multiplicaban, si se reproducían, iban a llenar toda la tierra. Y aunque parezca difícil de creerlo, toda la tierra fue llena de la descendencia de los hijos de Noé. Y todo parece indicar, de acuerdo a cómo Moisés trata su texto, que los hijos de Jafet fueron aquellos que alcanzaron las regiones más remotas del Medio Oriente. Es muy probable que ellos hayan llegado a nuestro territorio primero que los demás. Entonces, hermanos, de esta manera, esta extensión que podemos ver en el pueblo de los jafeitas nos confirma que Dios es poderoso para cumplir lo que Él dice, como lo leíamos en el Salmo del día de hoy. Si Él ordenó que los hombres se multiplicaran para que la tierra fuera llena, así fue. Y por lo tanto, usted debe descansar en que Dios es fiel, que Él es siempre fiel a su palabra. Si Él dice algo, si Él ordena algo, es porque se debe de hacer y se hará. Hermanos, incluso cuando Él nos pide algo que es difícil de imaginar, como lo era repoblar toda la tierra, nos vemos obligados, como la descendencia de Jafet, a confiar plenamente que el Señor hará conforme a su perfecta voluntad. Hermanos, espero que esa descripción breve de la descendencia de uno de los hijos de Noé lo haga reflexionar en eso. El Señor siempre cumplirá su palabra y más vale que nos halle fieles a ella. Pasemos a la segunda parte. Vamos a analizar un poco el crecimiento de la descendencia de Cam, el segundo hijo mencionado en esta genealogía. Y vamos a leer del versículo 6 al versículo 20, que dice de la siguiente manera. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Avila, Sapta, Raama y Sapteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod. Y aquí la palabra hace un paréntesis, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. El comienzo de su reino fue de Babel, Erec, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Ir, Cala y Resén. Entre Nínive y Cala, aquella es la gran ciudad. Misraim fue el padre de Ludim, de Anamim, de Laabim, de Naftujim, de Petrusim, de Caslujim, de donde salieron los filisteos, y de Caftorim. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Het, y el antepasado del Jebuseo, del Arameo, del Amorreo, del Gergeseo, Ebeo, Araseo, Sineo, del Arbadeo, Semareo y del Amateo. Y después las familias de los cananeos fueron esparcidas. El territorio de los cananeos se extendía desde Sidón rumbo a Gerar hasta Gaza y rumbo a Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones.
Y hermanos, es clarísimo. A simple vista podemos ver cómo, con esta gran extensión, esta es la sección más importante de nuestro texto del día de hoy. ¿Por qué? Porque los hijos de Cam fueron muy importantes en la historia de Israel. No solamente fueron reconocidos como sus enemigos jurados por mucho tiempo, sino que también tuvieron una gran influencia sobre ellos. La tierra de Cus es identificada como la región de Etiopía. Y si usted es bueno en geografía, sabrá que Etiopía se encuentra al sur de Egipto. La tierra de Mizraim, que es el nombre hebreo para Egipto, bueno, es la tierra en donde los descendientes de Abraham vivieron por más de 400 años. Y la tierra de Fud es identificada con la zona de la actual Libia, que se encuentra al oeste de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Moisés está mencionando a estos hombres que habitaron en una región específica? Hermanos, esto quiere decir que 3 de los 4 hijos de Cam habían estado influyendo culturalmente sobre el pueblo escogido de Dios durante todo el largo periodo de su esclavitud en Egipto. Israel debía de saber que no pertenecían a ellos, que no debían de pertenecer a ellos, que debían de apartarse de ellos y llegar a su tierra prometida, influenciados solamente ¿por qué? Por la palabra de su Dios. Ahora, además de todo esto, Canaán, el 4 hijo de Cam, es el que se había encargado de ocupar la tierra que Israel tenía que conquistar, y también de sus alrededores. Por lo tanto, no debe ser ninguna sorpresa para usted y para mí, de acuerdo con la historia del Antiguo Testamento, que Canaán haya sido un pueblo protagonista en la consolidación de la nación hebrea, en el establecimiento de su territorio e incluso en la construcción de su cultura. Y una vez más, hermanos, este capítulo 10 de Génesis tenía que servirle a los hebreos como una guía muy práctica, así como cuando usted utilizaba la sección amarilla o los mapas para manejar. Ellos debían de tomar este capítulo, este libro, para saber cómo debían de comportarse, desde el momento de su partida hasta el momento de su llegada. Con base en esto, ellos sabrían con qué pueblos hacer alianza y con qué pueblos hacer la guerra, a qué pueblos rechazar, a quienes no tolerar. Y usted puede decir, bueno, eso funciona porque es un dato histórico. Probablemente es algo lindo de aprender, pero no tiene nada que ver conmigo. Pero esto no es así, hermanos. Nosotros creemos, los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, creemos que esta es la palabra del Señor, inerrante, infalible, que es lumbrera para nuestros pies. En ella podemos saber con qué hacer alianza y qué rechazar, a quién hacerle guerra y con quién caminar de la mano en busca de la voluntad del Señor. Esto es lo que debía hacer el pueblo de Israel, no solamente con Canaán, con los que literalmente tuvieron guerra y conquistaron, sino que desde el comienzo de su partida, ellos debían de despojarse de todo lo que ellos habían aprendido estando 400 años en Egipto. Por lo tanto, hermano, el sentido práctico de esto, lo que puede ministrar su vida de este capítulo 10, en parte, es que usted debe de saber que el Señor lo ha elegido. Que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y que solamente con base en lo que dice la palabra del Señor, que es nuestra guía infalible, es que nosotros debemos
de comportarnos, de vivir la vida, rechazando el pecado, odiando el pecado y amando la santidad. Por lo tanto, conozca la palabra del Señor, conozca su guía, y que no solamente se quede esto a un nivel intelectual, sino obedézcala. Esta es la única manera de crecer en santidad. Ahora, hermanos, como pueden notarlo, a partir del versículo 7, la palabra comienza a mencionar el nombre de muchos de los descendientes de Noé, que incluso son difíciles de leer. Pero el texto, en el versículo 8, hace una interrupción para hablar acerca de un hombre llamado Nimrod. Y este personaje es muy relevante. Moisés le da la misma extensión de versículos a él que la que le dio a la descendencia de Jafet. Moisés habla de Nimrod a lo largo de 5 versículos. Y el texto lo describe como un hombre que poseía las cualidades esperadas de un buen rey mesopotámico. De hecho, este hombre nos recuerda a los hombres de renombre que se mencionan en el capítulo 6. Espero que usted lo recuerde, a los Nefilim. Nimrod era fuerte, era muy hábil para la caza y seguramente era muy hábil en batalla. Y además contaba con un talento excepcional para construir ciudades desde cero. Él construyó las ciudades más importantes de su época en la zona de Mesopotamia. Pero a pesar de estas grandes cualidades, lo cierto es que este hombre, llamado Nimrod, está más relacionado con la vileza que con la virtud. Su nombre viene de la raíz del verbo rebelarse. Nimrod era un hombre voluntarioso. Era incapaz de conformarse a las autoridades humanas y mucho más a la autoridad divina. Y el texto nos muestra cómo él, en el amplio territorio de Mesopotamia, fue fundador de ciudades como Nínive, una ciudad caracterizada por su violencia y por su impiedad. Jonás, por eso no quería predicarles, porque los ninivitas eran de lo peor. Y también fue fundador de ciudades como Babel, precursora de Babilonia, ciudad que ha sido considerada a lo largo de toda la historia como la originadora del sistema mundano que se opone abiertamente a la voluntad de Dios. Esa fue la influencia de este hombre en la humanidad. Definitivamente este héroe de la antigüedad es el arquetipo de los hombres descritos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 19. Quienes rechazaron la luz de Jesucristo al amar más las tinieblas porque sus obras eran malas. Y estoy seguro de que Moisés se tomó la libertad de hacer este gran paréntesis en la genealogía de los hijos de Cam, porque fue necesario que los israelitas, quienes estaban a punto de tomar la tierra, reconocieran que este espíritu rebelde ante Dios, mostrado por lo que probablemente era un héroe para ellos, como Cristiano Ronaldo, podía apoderarse de sus corazones y hacerlos caminar en contra de la voluntad de su Señor. De la misma manera, hermanos, esa rebeldía sigue reinando en nuestros días. No piense usted que cuando murió Nimrod se acabó la rebeldía ante Dios. Eso continúa hasta nuestros días. Incluso, según Apocalipsis capítulo 18, esta rebeldía seguirá existiendo hasta el final de la historia terrenal. Pero la buena noticia es que no prosperará eternamente. Y si hay algo que podemos aprender de este enigmático personaje, es que más nos vale despojarnos de nuestra rebeldía si en verdad queremos disfrutar de la fidelidad de nuestro Creador. Hermanos, es necesario
que confiemos y nos sometamos completamente a su voluntad. Y enseguida el texto retoma la fórmula genealógica en el versículo 13, y ahora lo hace a través de la línea de Mizraim. Y al llegar al versículo 14, vuelve a abrir otro paréntesis. Como puede darse cuenta, el día de hoy no nos estamos enfocando en cada nombre, sino más que nada en los paréntesis que hace el escritor. Y en este paréntesis del versículo 14, se deja de usar el nombre de los lugares para comenzar a usar el nombre de los habitantes de los lugares, o los gentilicios, como nosotros los conocemos. Y específicamente todos estos terminan en E-O, y usted los puede leer ahí en su Biblia. Se menciona a los filisteos, se menciona también al jebuseo, el amorreo, el gergeseo, el heveo, el araceo, sineo, arbadeo, samareo y amateo. Y hermanos, cabe destacar que los 5 primeros pertenecen a la lista de naciones que ocupaban el territorio de la tierra prometida de Israel. Hermanos, la maldición de Noé debía de cumplirse sobre estos pueblos. Y uno puede llegar a pensar, pobrecitos, son inocentes, porque ellos tuvieron que sufrir la conquista de su tierra debido a una maldición pronunciada por Noé y avalada por el Señor. Pero eso no es así, hermanos. La Biblia es clara. Cada vez que una nación, cada vez que una persona recibe juicio sobre su vida, incluso cuando ésta esté contemplada en la voluntad divina, es a consecuencia de su pecado. Todo juicio se debe a la maldad del corazón. Y esto nos debe de llevar a reflexionar que de la misma manera que estas naciones paganas fueron alcanzadas tarde o temprano con el juicio de sus perversidades, el hombre, esto es, tú y yo, si no nos arrepentimos, seremos alcanzados por la ira eterna si no ponemos nuestra fe en Jesucristo. Hermanos, del Señor nadie se puede escapar. Del decreto del Señor nadie puede huir. Hermanos, de la descripción del crecimiento de los hijos de Cam, aprendemos entonces que el mundo ejerce una gran influencia para nosotros. Así como ellos influenciaron al pueblo de Israel en la antigüedad, el mundo continúa influyéndonos a nosotros. Y debido a esto debemos hacer alianza con la santidad. Y debemos de rechazar el pecado. Que no se nos olvide esto. Además, a través de esta lectura podemos ver cómo nuestro corazón caído tiende a admirar y a seguir la rebeldía contra Dios una y otra vez, semana tras semana, día tras día. Nuestro corazón tiende a seguir a personas como Nimrod. Por lo tanto, debemos de cuidarlo. Debemos de perseguir la santidad. Debemos de aferrarnos a la palabra del Señor. Y hermanos, que el testimonio de los hijos de Cam nos haga desear, anhelar, tener hambre para conformar cada aspecto de nuestra vida a la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Muy bien, pasamos a la tercera parte de esta predicación. Vamos a analizar el progreso de la descendencia del tercer hijo de Noé, de Sem. Y para eso vamos a leer del versículo 21 al versículo 32. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas.
Arfaxad fue el padre de Sala, y Sala de Heber. A Heber le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Joctán fue el padre de Almodad, Selef, Azar, Mabed, Gera, Adoram, Usal, Dical, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y de Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Su territorio se extendía desde Mesa rumbo a Sefar, la región montañosa del oriente. Estos son los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, por sus naciones. De ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Ahora, hermanos, Moisés dejó al mayor de los 3 hermanos hasta el último para resaltar la importancia de su descendencia. De alguna manera, Moisés está cerrando con broche de oro. Hermanos, esta importancia va más allá del hecho de que Sem haya sido el mayor de los hermanos, como lo dice el texto. Hermanos, este pasaje deja hasta el último a la descendencia de Sem, puesto que es a través de él que nacería el pueblo escogido por Dios. Ahí está la relevancia de esta descendencia. Es a través que nacería ese pueblo al cual Moisés le estaba escribiendo, con el propósito de que permanecieran siendo un pueblo santo, apartado del mal y obediente a Dios. Era el pueblo de los lectores. Y es en momentos así en los que no podemos olvidar algo. Que de alguna manera usted y yo nos podemos identificar como parte de ese pueblo escogido. Romanos 11:17 especifica que todos nosotros, todos los que hemos participado de la Santa Cena, porque hemos declarado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Rey, aún sin pertenecer al pueblo de Israel mediante la sangre, hemos sido injertados en él, en el verdadero Israel. Esto significa que, a pesar de que las palabras de este capítulo 10 nos parezcan extrañas y distantes, incluso irrelevantes, también nosotros podemos encontrar en ellas una guía para el desarrollo de nuestra santidad, pues han sido escritas para nosotros. No solamente para el Israel étnico, sino también para el Israel verdadero. Hermanos, entonces, no eches en saco roto ninguna de las palabras de esta genealogía, ninguno de esos nombres extraños. No le recomiendo que le ponga así a sus hijos, pero no eche en saco roto lo que el Señor nos reveló en Génesis capítulo 10. Todo tiene un gran significado. Y últimamente, este pasaje cuenta con una belleza muy particular, ya que en él podemos ver el alcance de la bendición que llegaría a través de la descendencia de Sem. Escuche muy bien esto, hermano. Ninguno de los descendientes de las naciones mencionadas, por más extraño que nos parezca su nombre o por más pequeña que haya llegado a ser su nación, sería olvidado por Dios. Llegó el tiempo en el que Cristo hizo de ambos pueblos uno solo, como lo enseña Efesios capítulo 2, versículo 14. Esto significa que tanto los descendientes de Sem como los descendientes de Cam y de Jafet, que reciban el nombre de Cristo, tendrán la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto se extiende a toda la tierra. Y si usted todavía, por alguna razón, no ha puesto toda su fe, toda su confianza en Cristo,
Si todavía usted no se ha arrepentido de su pecado como consecuencia natural de la fe en el Señor, entonces yo no sé qué está esperando. Porque ya no importa si somos griegos o si somos judíos, si somos gentiles, ya no importa si somos jafeitas o cananeos. Ahora todos tenemos entrada al Padre a través de Jesucristo, a través de aquel que llegó al mundo por medio de la descendencia de Sem. ¿Puede notar la importancia de esta línea genealógica? Y espero que sea confrontado, hermano. Si usted todavía no ha puesto su fe en Jesucristo, es el momento. No espere un día más. El versículo 21, que es la introducción a la descendencia semita, hace dos especificaciones importantes. La primera es que identifica a Sem como el padre de los hijos de Heber, pudiendo haber escogido entre muchos otros nombres. Esto es curioso. Y esto se puede explicar de acuerdo con los estudiosos del Antiguo Testamento, pues ellos dicen que del nombre Heber surgió el término hebreo, con el que se identificaría al pueblo de Dios y a sus parientes más cercanos. La segunda especificación que aquí hace Moisés antes de describir a todas las personas es que se recalca que Sem fue el hermano mayor de Jafet. Y eso es un dato curioso para los que escucharon la última predicación, porque estuvimos hablando acerca de la maldición de Canaán. Y note aquí cómo el texto evita hacer un parentesco directo entre Sem y Jafet y Cam. Además, este texto es una clave importante con el que se puede concluir que estos tres personajes, estos tres hermanos, no fueron mellizos. Pero bueno, eso simplemente era un detalle curioso para conectar con la predicación anterior. Pero hermanos, volviendo a la predicación de hoy, note también cómo el desarrollo de la descendencia de Sem hace otra pausa en el versículo 25 y nos da información adicional de Peleg. El texto especifica que este varón fue nombrado así a causa de la división que hubo en la tierra. Ahí está en su texto. Y algunos opinan que esta repartición fue la división que tuvo la humanidad en comunidades agrícolas, sedentarias o nómadas. Lo cierto es que todo parece indicar que Peleg recibió su nombre, el cual literalmente significa división, a causa de lo sucedido en la Torre de Babel. Hermanos, aquí en el capítulo 10, la historia de los hijos de Noé está conectada con el capítulo 11. Y la próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a ver cómo una vez más el Señor, que no es un Dios que está dormido, que no es un Dios que está muerto, interviene en su creación para mitigar el pecado, para establecer su voluntad. Por lo tanto, este capítulo 10 es una introducción a lo que sucederá en el 11. Y podemos entender que esas naciones, que esa división, que esas lenguas no sucedieron hasta la dispersión en Babel. Y hermanos, para concluir, quiero que a través de todos los nombres que leímos en esta última sección, reflexionen en algo. Hermanos, el Señor escogió un linaje muy específico, un descendiente no solamente de los hebreos, sino de una familia muy particular, de Abraham. Y a través de ella, en el Antiguo Testamento, tenía el propósito
de que todo el mundo viera su gloria. En el antiguo pacto solamente hubo un breve periodo en la historia en donde Israel cumplió con esto. En el reinado de Salomón, las naciones se admiraban por las obras que ese rey había hecho a nombre del Señor. Pero a partir del nuevo pacto, esto ha cambiado. El Señor revela su gloria a través de su iglesia. Y todas estas naciones que habían quedado rezagadas, que habían sido hechas aparte, ahora, tanto usted como yo, como todos los demás, por la gracia del Señor, podemos proclamar la gloria de nuestro Rey y de nuestro Salvador. Como conclusión, hermano, hoy hemos aprendido acerca del desarrollo de la descendencia de Jafet, la cual se propagó por todas las regiones más lejanas del Medio Oriente, hasta llenar el mundo de personas en conformidad a la inquebrantable voluntad de Dios. Al mismo tiempo, entendimos la gran influencia que tuvo la descendencia de Cam sobre el pueblo escogido, y esto nos recordó que debemos evitar hacer alianza con el mundo y buscar nuestra santidad. Y finalmente, vimos cómo aún dentro de la descendencia de Sem, solamente unos pocos fueron los escogidos en el antiguo pacto, pero que hoy eso ha cambiado por la misericordia de Dios. Y todo esto fue hecho gracias a la fidelidad de Dios a su promesa, por lo cual es necesario que creas en su palabra y confíes plenamente en su voluntad. Hermano, espero que esta breve exposición de la genealogía de Noé lo rete. Que el día de mañana usted tenga en su corazón lo que escuchó el día de hoy y tome el ejemplo de lo que tenemos que tomar. Que rechace el pecado, que busque la santidad, que valore la gracia que el Señor nos ha dado a través de su salvación. Porque Él pudo haber escogido a otras personas. En lugar de eso, Él nos ha escogido para que nosotros lo glorifiquemos. Oremos. Señor, te damos gracias porque incluso en pasajes difíciles de leer, Señor, difíciles incluso de comprender, podemos ver tu propósito, tu voluntad, tu consejo, Señor. Te damos gracias porque a través de esta genealogía definitivamente nos has confrontado con nuestro pecado. Definitivamente hemos aprendido, Señor, qué es lo que debemos de hacer. Y deseo que el propósito de cada persona que está el día de hoy aquí sea buscar tu gloria, Señor. Vivir para ti, apartarse del pecado, ir detrás de la santidad, Señor. Oro por esta iglesia para que pueda cumplir tu voluntad. Y te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que están aquí presentes en esta semana que viene. Al mismo tiempo, quiero aprovechar para orar por los alimentos que vamos a tener como celebración de la Santa Cena, Señor, en coinonía. Te doy gracias por este tiempo. Te pido que sea un tiempo en donde podamos conocernos más los unos a los otros y que al final del día, Señor, tú te lleves toda la gloria. Bendecimos los alimentos, Señor, y te damos gracias por el alimento espiritual también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.